Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos vean. Este día estamos aquí con nuestra vecina Graciela Zárate Guija. Y ella es la que nos va a hablar sobre la situación del Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Correcto, nos va a contar exactamente qué es lo que está pasando. Ella es la única que tiene todos los datos que nos puede explicar qué le pasa, por qué no se ejecuta, cuáles son los problemas que impiden que se ejecute la reparación, la remodelación de nuestro museo, y que lamentablemente ya lo tenemos más de 3 años parados, y ella nos va a explicar un poco sobre esta situación. Graciela, tus saludos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, porque me permite dirigirme a los vecinos del Pueblo Libre, que son el principal aporte para ayudar a nuestra joya de Pueblo Libre, que es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, fundado por San Martín en la casona hermosa del Virrey Pezuela. Nuestro museo ha tenido muchos problemas, lo han dejado morir. Justamente para eso he venido, para recoger tus impresiones, ¿ya? Y nos cuentes un poco por qué dices que lo han dejado morir, por qué no se puede, digamos, hacer la reparación, la remodelación en estos momentos, cuáles son los impedimentos que no permiten que mañana se pueda ejecutar. Si ya tenemos el presupuesto, ¿qué es lo que nos impide? Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poco de toda la historia. Vamos a ir conversando. Me parece muy bien. Empecemos un poco con el primer problema que tuvo nuestro museo, y era que al ejecutarse el Gran Museo de Pachacama, un mega museo, necesitaba, según lo que idearon este proyecto, una gran cantidad de piezas. Y miraron a nuestro museo y dieron una norma, una RM 121, por el cual se llevaba toda arqueología y solamente nos iba a dejar historia. Y el local de arqueología lo iban a dedicar para kermés y fiestas. Ya, ahora, ¿a dónde lo iban a llevar? Explícanos un poco a dónde lo iban a llevar. Si tenemos acá nuestro local, ¿por qué lo tenían que llevar y a dónde? Lo iban a llevar toda arqueología Pachacama al nuevo museo que estaban construyendo, aquí en el sur, que es el MUNA. Pero felizmente Dios es grande y parece que eso no va a suceder. Bueno, por una gestión muy dificultosa, llena de trabajo, de casi un año, acá hay documentos que certifican, se pudo rectificar esa RM 121 por la 333, que decía no vale. Nuevamente queda unido nuestro museo, tanto arqueología como historia. Qué bueno, qué buena noticia. Eso fue el año 18. Bueno, entonces ya el museo estaba tranquilo. Y tengo un informe por el cual me he enterado que el año 17 ya había un expediente técnico para mejorar y reconstruir nuestro querido Museo Nacional, ¿no? Gracias a un convenio entre la República Popular de China y la República Popular del Perú. China destinaba una gran cantidad de yenes, ¿no? Sí, yenes. Sí, al gobierno peruano para ejecutar la obra del museo. Estamos hablando
Y esto fue en 2017. 17. Antes ya. que se caiga, digamos, un pedazo. Antes que se caiga. ¡Wow! Ya teníamos digamos, el presupuesto, el dinero. Ahora, ¿cómo te llegó ese informe a tus manos? Cuéntanos un poco. Bueno, yo pedí un informe y me dieron esto por equivocación. Por error. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces lo pude leer, ¿ya? Y traducidos a soles, habían 200 millones de soles. ¡Wow! En el esa época, año 2017, que es 17. mucha más plata que ahora. Claro, para nuestro museo. Pero había que ensamblar adecuadamente el convenio. Y es ahí donde surgieron una serie de problemas relatados acá, ¿no? Que demoraban que el convenio tuviera todo el orden necesario, como se trata de un convenio. Entonces, el gobierno chino, un poco cansado, le dijo al gobierno peruano: si ustedes no me entregan en tal fecha, que está acá en el informe, de una vez el convenio del museo saneado, limpio, arreglado con todos los requisitos pertinentes, yo destino el dinero a otro asunto. ¡Wow! Entonces, por negligencia, podemos decir así, del ministerio, perdimos ese dinero, ese beneficio. El año 17, inicio del 18. ¡Wow! Todo por la negligencia de los funcionarios de esa. El cambio constante que había en el Ministerio de Cultura. ¡Claro! Y una oficina que otra vez cambiaba la gente, ¿no? Y tomaba y retomaba todo el desorden que ha habido en el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando contestaron, ya era fuera de tiempo y se perdió ese dinero. Qué pena, sinceramente es una triste noticia que nos has contado. Pero el problema todavía sigue. El año 19, el museo, que tiene estructura de madera, como se hacía antes, porque claro, es un museo centenario, bicentenario. Claro, es muy antiguo. No, se cayó porque estaba comido por termitas. Y eso es verdad. Había voces que decían que no, es verdad. Contraloría, el municipio del Pueblo Libre y el Ministerio de Cultura entraron a hacer una revisión, ¿no?, de cómo se encontraba la infraestructura del museo y emitieron un informe Contraloría. Que es verdad que los postes, todos de la infraestructura está comida de polilla. Los techos de asbesto y en una situación calamitosa. Por falta de cuidado se nos cayó. Se nos cayó. Lamentablemente. Pero a la vez hay otro problema que en este momento es mayor. Cuéntanos, ¿cuál es el problema? Significa que la Universidad de San Marcos... Pero primero, ¿tenemos otro presupuesto en este momento? Sí. ¿De cuánto es el presupuesto que tenemos en este momento? En este momento tenemos un presupuesto de 140 millones de soles. Y qué pena, porque en el 2017-18 teníamos 200 y ahora tenemos mucho menos y mucho más caro y todo se sigue encareciendo. Se sigue encareciendo, entonces va a ser algo más simple. Antes hubiéramos tenido mucho más precioso. Con todo, tenemos un expediente técnico actual muy hermoso. No, sí, ya sé, pero quería un poco de reflexionar, ¿no? Claro. Qué pena que la dejadez de los funcionarios de aquella época
hicieron que perdamos esta oportunidad. Esa oportunidad. Ahora, tenemos este dinero en este momento de 140 millones. 140 millones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ejecuta? Ha estado ya el ministro Sala, que fue ministro, ¿cómo se llama? Vecino del Pueblo Libre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo ejecutarlo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la traba? Bueno, para el año 19, si no es el año 18, entre esos años, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se enteró de que era dueño desde hace mucho tiempo del lote número 8, que es el espacio más grande de los 23.000 metros cuadrados que tiene nuestro museo. Wow, entonces me quiere decir que ese terreno de 23.000 metros cuadrados aproximadamente no era propiedad 100% del museo, sino hay una parte que es el lote 8, que es dueño ¿cómo se llama? San Marcos, la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos. Nunca lo supo. ¿Nunca se enteró? No, nunca lo supo. En más de 100 años, nunca lo supo. Pero por ahí se enteró y entonces inmediatamente lo hizo reconocer por registro público. Wow. El lote número 8, donde están ubicados todo el almacén de piezas, en el lote número 8. Sí. Entonces empezó el problema. San Marcos vino en varias reuniones frustradas y todo un tremendo caos, ¿ya? Y dijo, ese lote es de mi propiedad, esas piezas son de mi propiedad. Porque están en su propiedad. Así que voy a ir a recoger mis piezas. ¿Qué? Sí, acá lo dice, acá, acá dice, estoy leyendo el informe, básicamente se acordó establecer un cronograma para la entrega de las piezas que se señalan, se guardan en el museo, en el lote número 8. Wow, entonces dicen que son los dueños, quieren llevárselo a San Marcos para que vayan y lo destruyan. Cuando entró el doctor Salas, que es vecino de Pueblo Libre, se enteró de todo este problema y como buen abogado litigante que es, dijo, ¿cuál es el problema? Hagamos una prescripción adquisitiva de dominio, que es un juicio muy contencioso, claro, por el cual el que habita es dueño. Claro, el que ha pagado los servicios, la luz, el agua, etcétera. Exacto. ¿No? Y si yo por algo he tenido propiedad y nunca le he habitado, nunca he pagado, nunca he estado, entonces la ley tiene que favorecer al que la ha ocupado, porque la tierra es de quien la habita. Es un dicho popular. Exacto. Y el museo, con su expediente técnico completo, año 23, año 22 ya estaba listo, y sus 140 millones de soles de presupuesto, tienen que esperar que el juicio finalice y le otorgue al museo lo que es su pertenencia por hecho. No, solamente en el Perú pasa estas cosas, ¿eh? Solamente en el Perú. Parece terrible. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si el Estado peruano le dice a San Marcos, mira, ese terreno vale X cantidad de dinero, te lo pago? Ya lo hicieron. El museo se acercó primero para hacer un trueque, digamos, y que Bienes Nacionales le entregue otro terreno.
No quisieron. No quisieron. No quisieron. Tan- Ese terreno es de ellos y eso pertenece a Están ellos. encaprichados. Sí, incluso, y esto lo sé por una fuente interna del museo, todo lo que te digo es en Tiene- base a informes de Contraloría, que acá tengo todos los informes de Contraloría. Wow, sí veo que tienes un montón de informes. Todo esto es Contraloría, ¿ya? Entonces, todo, Contraloría me ha mandado todo lo necesario. Entonces, querían ya ejecutar, ¿ya? Esto me dijo una persona del museo, una Ya. autoridad del museo, no el director, otro, ¿ya? Querían, pero necesitaban el lote número 8, porque es el terreno más grande, Claro. para poner los containers especiales, ¿no? Donde van las piezas guardadas bajo una tiendas que en convenio con el municipio, sea quien sea el alcalde, iba a proporcionar. Entonces todas las piezas resguardadas en ese terreno grande del lote número 8 podían pues, ejecutar un poco las refacciones en el museo. Se negaron a prestar. ¿Qué? ¿Se negaron? Sí. No, Eso no, me no dijo puedo la creer. autoridad del Te lo museo. escucho de ti y no lo creo, no lo puedo entender, no lo puedo entender. ¿Cómo, digamos, una universidad prestigiosa, Prestigio internacional. lógico, y es la primera universidad de Sudamérica? Claro. No lo puedo creer, sinceramente lo que escucho y digo, este es solamente acá en el Perú. Estas ¿Saben cosas qué? raras pasan solamente en el Perú. Están como el perro del hortelano. Claro. No comen Ni ni dejan dejan comer. comer. Porque ellos, San Marcos, no tiene dinero ni para levantar una pared. Entonces, quieren las piezas, quieren el lote, le están impidiendo que se ejecute de una vez y la plata se sigue desvalorizando. Claro, cada día que pasa el Porque fierro sube, el cemento sube. Según el expediente técnico que fue hecho, diseñado antes de que ocurriera lo de San Marcos, ya todo el edificio de 3 pisos donde iban a estar los almacenes y los talleres están en el lote número 8, según el expediente Wow. técnico. Yo Qué dejadez. Yo pienso que la justicia le debe otorgar al museo su propiedad. Es lo justo, Claro. es lo que siempre ha pasado. Claro. Pero que no se demore, porque la construcción es una parte de cemento y otra parte de estructura metálica. Y el metal sigue subiendo cada día. Y los 140 van Ya. a ser cada día Menos, menos. es como si tuvieran Es 50 la aviones ahorita. segunda oportunidad que se va a perder el museo. Y eso no lo podemos permitir, Entonces, queridos vecinos. ¿Qué crees tú que debemos hacer nosotros los vecinos? A ver, tenemos que salir, hablar, mandar una carta. ¿Qué Exacto. tenemos que hacer? Organizarnos, movernos, ir a los tribunales, conseguir personas, contarles el problema y decirle que ese hermoso museo, que es el que va a quedar, porque tengo otro informe que darles, señores. El MUNA ha sido castigado. ¿Por qué? Porque se invirtió tanto dinero, 429 millones dio Humala para la construcción de la primera parte. Cuchiqui pasó 79 millones y Vizcarra pasó más de 60 millones. O sea, el MUNA cancelaron el MUNA cada presidente para inaugurarlo, como los faraones. Y no se inaugura. Ya, pero ¿por qué no se inaugura? Porque
En el lugar donde construyeron el Muna era un arenero, ahí Claro. extraían arena, pero debajo del arenero hay una gran cantidad de cochas, De o agua. sea, arroyuelos, Exacto. ¿ya? Y al extraer la arena, chuparon el agua Ya. y lo dejaron seco. Entonces, con el tiempo, todo el sol, todo eso estaba seco y limpio. El Ministerio de Cultura, en su apuro por otorgarle al presidente de turno su obra, en 53 días hicieron todo, y eso lo sabe mucha gente, ya modificaron todo lo administrativo en 52 días, cuando solamente el saneamiento del terreno dura 1 o 2 años, ya vieron el terreno y dijeron, este lugar es. Y empezó la edificación sin permiso de la UNESCO. A la UNESCO después le informaron poniéndole maravillas. Y la UNESCO aceptó. Muy bien, hagan su museo. Bueno, entonces han hecho un piso de 3 metros blindado Ya. para sofrenar la napa freática, porque está frente al mar. Pero ¿qué sucede con el agua, mi querido amigo? Córrala. El agua regresa a su lugar de origen. Y en este momento, ¿no?, ese piso blindado se ha rajado. Wow. Y ya el año 18, Contraloría, en un informe confidencial hecho al ministro de Cultura de entonces, ¿cómo se llama? Siempre me olvido su nombre, el que fue actor de televisión. Ya, no Ya, llama. bueno, a él le notificaron que una de las paredes del sótano se había rajado. Solari. No, tiene un nombre raro. ¿Sabe que nunca me acuerdo ni quiero acordar? Ya. Entonces, que una de las paredes, bases del sótano se había rajado. Y el ante televisión apareció y dijo, ya lo hemos reparado. Yo no soy arquitecto, usted tampoco. Si una pared se raja, que sostiene una mole, No puede así parchado, tienen que construir un nuevo. eso fue el año 18. Sí, en 17 a 18. Ahora el agua ha regresado y bueno, el Muna, ahí está. Entonces, ¿qué queda para el Perú? Dios es grande, Señor. Y una amiga nuestra, la señora Muldepis, dijo, eso es una tontería, va a terminar en una laguna de patos. Y cuando yo me enteré que el piso se había rajado y que las cochas habían regresado, me acordé de ella. Pitomisa, eso va a terminar en una laguna de patos. Sí. Eso, se ha quedado usted estupefacto. Claro, claro, ¿de dónde va a quedar la historia del Perú tan rica? Perdida por la incapacidad de los funcionarios. Nuestro museo tiene más o menos, según también otra autoridad, casi 500.000 de piezas, contando cerámica, madera, cuadros, todo tiene 500.000 de piezas que necesitan ser resguardadas, cuidadas, valoradas, ¿no? Y está perdiéndose una gran... Y los vecinos tenemos que defender, porque el bien patrimonial nos pertenece a todos. Claro. No pertenece al Estado, A ni a nada, todos los peruanos.
a la nación. A la nación El peruana. Estado tiene la obligación de cuidar y proteger, pero el vecino tiene el derecho de defender. El deber. Eso y el deber, Defender. el derecho y el deber. Entonces de defender. tenemos que, nosotros como vecinos de Pueblo Libre, tenemos que defender nuestro propio museo, Nuestro patrimonio, nuestro patrimonio. para, como dije un día, Pueblo Libre no ha cumplido con su destino. Pueblo Libre es un distrito que después del centro de Lima y del RIMA tiene el mejor patrimonio cultural. Es un distrito pequeño, ubicado en el centro de Lima, de fácil acceso. Pueblo Libre debe ser un distrito turístico. Correcto. Entonces desde aquí debemos hacer un llamado a nuestra alcaldesa Mónica Tello para que se involucre en esta... Ella lo va a hacer, se seguramente involucre. es mujer. Las mujeres somos más sensibles. Claro. Entonces habría que desde aquí hacer un llamado a ella para que se involucre y que se contacte contigo o tú contactarse con ella, sí, sí. poder explicarle todo lo que está pasando Sí. y ella pueda comandar, digamos, la defensa, nosotros atrás, ella va adelante, Claro, la defensa del nuestro museo. Y además tratar de cumplir, porque es un poco largo, con el destino del Pueblo Libre, ¿no? La Plaza de los Libertadores sería el centro y se crearía todo un circuito maranga, porque la cultura maranga tan hermosa, la que canalizó todo el Valle de Lima, ¿no? Comprendía Pueblo Libre y San Miguel. San Miguel está parando, Entonces, el distrito, la ruta turística, la ruta de los Libertadores, tendría su centro en la Plaza de los Libertadores, ¿no? Y la Huaca Mateo Salado, la Universidad Católica, que siempre fue Pueblo Libre. Yo estudié en la Católica y decía, vamos a Pueblo Libre al Fundo Pando, en Claro. la Católica, ¿no? Plaza San Miguel, el Parque Las Leyendas, en el gran circuito Maranga, cuyo centro sería, y se hace toda una ruta turística. Qué lindo sería eso. Para eso hay que trabajar, defender nuestras piezas, nuestra Huaca, que es mitad nuestra y mitad de Lima, pero es nuestra, por posesión. No, antes eso también era Pueblo Libre, yo me acuerdo. Sí. Era Pueblo Libre antes, no sé en qué momento se perdió y se fue a Lima, no sé. Todo Abel es Pueblo Libre, porque a un vecino de Abel le dice, ¿usted es de Lima? No, yo soy de Pueblo Libre. Exacto. Todo Abel es Su Pueblo DNI Libre. dice Pueblo Libre, y eso es lo más curioso. Claro. Y votan en Pueblo Libre, pero Sí, tributan en en Lima. Y cuidar nuestros grandes bienes, que son la iglesia con su túnel para el museo, que no Sí. está valorado, con su hermoso Cristo yacente, revivir la costumbre. Cuando yo vine acá a Pueblo Libre hace 60 años, existía, ¿no?, la gran cofradía de los caballeros del Santo Sepulcro, que para el Viernes Santo salían todos vestidos de negro. Todavía esa cofradía. Claro, todavía hay, existe en una callecita, pero ya no se realiza la procesión del Santo Sepulcro con sus caballeros de carne. Es una hermosa talla traída de Europa, Parte de la historia para que de Pueblo todos Libre. los pueblolibenses puedan ver a su Cristo yacente, porque el Cristo está como escondido en la iglesia, uno entra a la iglesia y no ve el Cristo. El Cristo debería salir el Viernes Santo. Entonces, con sus caballeros, nuevamente la orden del Santo Sepulcro, vestidos de negro, llevar el anda, ¿no?, y los vecinos con sus velas encendidas, acompañar
por todo esa costumbre se han perdido. Claro. Debería, todo eso es turístico. Ayacucho vive de su Viernes Santo y nosotros que tenemos, podemos tener una cosa hermosa, linda también. Revalorar de nuevo la Valorar cultura, nuestra iglesia, todo eso. nuestro Cristo, el museo hermoso que tenemos. Qué lindo sería. La Hay quinta. una gran labor tiene por delante nuestra alcaldesa Mónica Y Tello. los ranchitos que Wow. pertenecen al casco histórico. Pueblo Libre fue nombrado distrito histórico, monumento de la nación en 1987. Wow. Entonces Lo que es tenemos un que distrito salir, lo que que nos- tiene potencial. Claro, ahora lo único que queda es que nosotros los vecinos nos levantemos. Claro, Nos levantemos y podamos defender este distrito. Lógicamente aquí la encargada, que es nuestra alcaldesa, claro. a claro. tomar la autoridad y llevar adelante todo este Claro, proyecto. todo el Un proyecto que tú has comenzado hace muchos años. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste tú con esto? ¿Cómo fue que, sinceramente, la gente no te conoce? Digamos como... Es que yo soy de perfil bajo. Exacto. Yo trabajo, como me dijeron un día, ¿qué puedes decirme de tal institución de Pueblo Libre que se maneja por las redes, por todas partes? El Y yo le Pacur, dije, me hablas. no quiero decir nombre. Ya. Y yo le dije, habla mucho, pero no hace nada. En cambio, yo trabajo. Y esta es mi oportunidad que me has dado para comunicarme con los vecinos. ¿Ya? Todo mi trabajo está acá, mis cartas enviadas el año 19 solicitando informes al Congreso de la República, a los presidentes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Cristina Melgarejo pidiendo el informe Melgarejo que nunca me lo dio, a Delmiro Ortiz nuevamente pidiendo, no me entregaron el informe Melgarejo. ¿Por qué? Porque ahí decía que la orden de la construcción del MUNA era dada por el presidente de la República, que ahora lo sabemos todos, pero no quisieron. A Naciones Unidas, al doctor Cotrín, ¿no? Porque el doctor Cotrín de Naciones Unidas es el encargado de vigilar y ejecutar la obra del MUNA. Entonces, el doctor me pasó, acá tengo todo el expediente del MUNA en 6 CDs. Wow. Todo el expediente. 6 CDs. ¿Ya? Y al Ministerio de Cultura para recabar informes. Yo Tú eres constantemente la autoridad acá histórica recabando. en el distrito. No hay nadie que pueda manejar más la historia que tú. Cartas La al defensa. MINCO y a Contraloría, año 22 y año 23. Cartas. Acá empecé en junio del 20. Al doctor Sala, del 22, perdón, al doctor Sala, pidiendo estado situacional de MUNA, un informe, ¿ya? Y el comprobante de pago de los 429 millones que según Contraloría le hicieron con un voucher, pidiendo copia por transparencia, nunca me contestaron, ¿no? Su inscripción en la SUNAR, en SUNAR, sí me mandaron. Después pidiendo el estado situacional del museo, de nuestro museo, me mandaron ahí el expediente, pero no en CD como lo tengo ahora en, perdón, USB, sino unas cartas, ¿ya? Después acá, el julio del 22, el convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y la agencia UNOP para el traslado de piezas. Wow. Tienen un convenio de cultura con UNOPS,
ya la ONU, para que vigile el traslado de piezas. Eso es una espada de Damocles. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque cuando un convenio está vigente se puede cumplir en cualquier momento, pues Ya. es un contrato. Un convenio es como un contrato, está ahí vivo. Es como la RM-121, estuvo Claro. escondido un año. Y un día yo dije, ¿qué será de la RM-121? Y empecé a escribir y no me mandaban. Y el doctor Chacaliaza, me acuerdo bien, del gobierno de Leonel, entró y la encontró. Está viva, señora. Y ahí empezó mi tarea. Ahí empezó. Cartas, más cartas, más cartas, más cartas. Oh, veo que tienes muchísima información, muchísimos documentos. Cartas, todas estas cartas a la UNOPS, al Ministerio de Cultura, todas, para derogar, pedía yo la RM-121. Ya, un año fui a Defensoría del Pueblo, fui al Tribunal de Derechos Constitucional de Derechos, fui al Congreso, entregué el informe. ¿Dónde está? Acá está. Pero antes hice un diagnóstico, problemática del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ya creado por el doctor Julio Cetello en 1924, unificado en 1992, y el Museo Nacional de Arqueología MUNA, a ejecutarse por la señora de Álvarez Calderón desde el 2015, colocación de la primera piedra el 7 de junio del 16 por el presidente Humala. Es un diagnóstico, ¿no?, de 7 páginas, refrendado por informes de todos los defensores. Todos los defensores. Es el material que tienes, ¿eh? ¿Ya? Y tú lo has hecho, todo esto lo has hecho tú sola, Sola, sin ninguna asociación, ningún equipo, sola. Saqué 10 copias de esto y lo entregué a Mulder, a Del Castillo, a Vitocho, a Cheput y a Salaverry, a Defensoría del Pueblo. He entregado este informe a la periodista Leiva, Milagro Leiva, también le entregué para que defienda nuestro museo y lo lea, ¿no? Un año he recorrido todas estas instituciones, he tocado el timbre, he hablado, he entrado. Como yo pertenecía a la Asociación de Damas de Naciones Unidas, mi tarjeta de Naciones Unidas me abría paso. Claro. Entonces entraba a todas partes, me recibía, hablaba, decía, gestionaba, regresaba otra vez, hasta que el 5 de febrero del año 18, me llegó una carta, ¿no? Hice varias cartas solicitando ya enérgicamente la derogación de la RM-121 porque era anticonstitucional. Aprendí mucho de leyes, ya, debido a que fue unificado por una ley superior el año 92. Y una ley y una norma dada por el ministerio, como es una RM, no puede vulnerar ni contradecir una norma superior. Claro. Entonces esa RM es inaplicable. Y entonces escribí varias cartas a la Contraloría, a la Oficina de Control Interno del Ministerio de Cultura, a todos los ministros de Cultura, a todas estas personas que te nombro, ¿no? Organismos,
porque no me gusta decir nombres, organismos, escribí, fui, hablé, hice bulla, hablé y seguía hablando, hasta que por fin, el 5 de enero del 18, me llegó una carta del doctor Roldán del Águila, Carlos, donde me decía: señora, hemos tomado en cuenta su petición. Wow. Y la RM121 se rectifica por la 333, que une nuevamente nuestro museo, porque yo sabía que si dejamos suelta una norma que era viva, claro, y peligrosa. Claro. Por eso sé que el convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y Naciones Unidas para la vigilancia y el traslado de piezas hay que también derogarla, porque es como dijiste, es una espada de Damocles, que en está cualquier momento ahí el nos contrato. cae. Ponte en un lugar, cuando haces un contrato con algo, no se cumple, pasa el tiempo y el contrato está. Claro. Y se puede ejecutar. Se puede ejecutar. Yo no soy economista, pero es sabiduría popular. Claro, claro. Y mira, cómo tú sola has hecho tanto. Ahora imaginemos todos los vecinos unidos. ¿Cuánto podríamos hacer? Exacto. ¿Cuánto podríamos hacer? Y es un reto, vecino, vecina. Tenemos un reto, defender nuestra institución, nuestro museo. Ya no está tanto en los ministerios, sino está en nuestras manos. El ir y pelear por ese lote 8 que San Marco quiere o se lo ha apoderado. Se ha apoderado. Se ha apoderado. Como todo lo que pasa, muchas cosas acá en el Perú. Hay mucha gente que se apodera de otras casas y se apoderó. Pero la situación de San Marcos es que se ha apoderado, pero nunca ha estado. O sea, claro, se ha apoderado solamente en cartas, en dichos, en cosas. Nunca ha habitado, nunca ha estado presente. Claro, porque es parte del Pueblo Libre, es parte claro, de nosotros. Todos los vecinos sabemos de que todo el lote 8 es propiedad del museo. Claro. Y al museo le quitaron la parte del Colegio Madre Loreto, era también del museo. El Colegio Madre Loreto era el Colegio Madre Loreto era del museo. Este colegio antes estaba en el Colegio de Jesús, era un colegio de primaria. El Colegio de Jesús, como es enorme, le dio cabida como un inquilino. ¿Ya? Pero cuando surgieron, digamos, más ideas del Colegio de Jesús de extenderse, de tener más alumnado, hubo una serie de cambios educativos, ya no solamente eran mujeres, entraban los chicos, también los hombres. Claro. Entonces le dijo al Colegio Madre Loreto: bueno, es hora de que me entreguen mi local. Entonces ese colegio se quedaba pues en el aire. Estoy hablando hace muchos años. Claro, muchos años. Y entonces entró en acuerdo con el entonces alcalde de Pueblo Libre, ya hace mucho tiempo, que creo que lo conocemos, ¿ya? Y el Rotary Club de Pueblo Libre, y decidieron destinarle una parte del museo. Wow, no. El Rotary construyó el colegio y el municipio, en convenio seguramente con el director del museo de esa época, ¿no?, les dieron toda esa parte que era del museo. El Colegio Madre Loreto era del museo. Yo tengo el plan original. En uno de mis informes, acá está el plan original. Claro, que llega hasta en la parte de atrás, pues. Que llega hasta Clemen. Claro. El plan original del museo llega hasta Clemen. Wow. Y si no defendemos nuestro museo, nos irán quitando, nos irán quitando. Claro. San Marcos, primero fue Madre Loreto, después San Marcos, y nos vamos a quedar sin nada.
¿no? Y nuestro hermoso histórico, ¿no? Es un bien patrimonial que no Claro, podemos- tenemos que defenderlo. todo nuestro casco histórico, ¿no? Todo. Tanto he luchado también con el doctor Haas, no puede contradecirme, por eso me tomó hasta cariño Haas, de ver que yo iba y le hablaba, ¿no? El Parque 3 de Octubre. El Parque 3 de Octubre hay un expediente técnico, ¿no? Supervisado por, creo, me parece, el arquitecto Ortiz de Ceballos, que es el de la Costa Verde. Ya sé. Ya, pero hecho por otro arquitecto, pero supervisado. Pues esos son los informes que tengo. Se presentó al Ministerio de Cultura, fue aprobado, todo esto antes de la pandemia, año 19, fue aprobado. De ahí, quien iba a apoyar era el municipio de Lima, porque el alcalde de Lima son de la misma, Exacto. ya, el Muñoz. doctor Hatz. Muñoz. Y le iban a hacer faltaba todo el transcurso a economía y finanzas que teóricamente aceptaron, era un gran proyecto. Ahí iba a haber coso, talleres, ¿no? Juegos para niños. Wow. Era lindo el proyecto, que el expediente técnico está. Ahí la está. alcaldesa lo puede pedir. Claro, Entonces, lo puede pedir y lo puede claro. ejecutar. ¡Wow! Yo le puedo... Otro reto más para nuestra alcaldesa. Ya, y le iban a dar 10 millones de soles. Entra la pandemia y se quedó en nada. Wow. Perdimos eso. Ya, entonces yo le hice unas cartas, me acuerdo, recomendándole ya el Parque 3 de Octubre, señor, acá creo que está. Alcalde Haas. Acá, recomendaciones al doctor Haas. Primero, recomendaciones de cómo se debía remozar y reconstruir en la Plaza de los Libertadores. Nada de cosas modernas, como algunos arquitectos querían hacerlo. El proyecto inicial era una remodelación, digamos, una remodelación. Sí. Pero tú fuiste el que le recomendaste. Yo le hablaba y le decía y le cantaba en la oreja, ¿no? Que así tanto lo fastidié, de verdad. Ya yo nunca lo conocí al doctor Haas, nada, pero tanto lo he fastidiado que él se reía de verme, ¿no? Que le decía, los que han venido a conquistar el Perú han sido de Extremadura y de Andalucía. Por eso tenemos mucho de andaluz. Claro. Y la Plaza de los Libertadores de tipo andaluza. Entonces hay que hacerlo de ese tipo. Yo he estado en Andalucía y con sorpresa he visto una plaza, y esta es mi plaza de Pueblo Libre. Parecida. Parecida. Entonces, por favor, no pongan bancas modernas, pónganle su banquita de siempre, su pileta. Y estaba ahí acá con las bancas, los jarrones, los postes y columnas, la pileta, ¿no? Así toda una carta recomendándole, diciéndole. ¿Ya? Wow. Después, Cosa que uno se entera. por el Parque 3 de Octubre, ya le pongo en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú, carta febrero del 2020, plena pandemia. Yo le dejaba, me colaba en el municipio, subía las escaleras y debajo de su puerta le dejaba mis cartas, ¿ya? Para que él entrara y saliera. El año 20 le decía, proyecto Parque Bicentenario en el Distrito de Pueblo Libre. Unión Europea, en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú, el Distrito de Pueblo Libre tiene gran importancia histórica en esta conmemoración y sería propio que la Unión Europea se pronuncie con el financiamiento del proyecto sobre la reconstrucción
del Parque 3 de Octubre por el nominado Parque Bicentenario. 2. La Embajada de España. Convencer al embajador de España para que mediante la cooperación española puedan apoyar en la financiación del Parque Bicentenario. La Unión Europea apoyó no sé qué otra cosa. Ya, la Embajada de España tiene la obligación de hacerlo, hay que hacer los trámites. Claro. Ya, es un parque andaluz, ¿ya? Y la Municipalidad de Pueblo Libre podría hacer un convenio con la entidad castrense correspondiente para que le concedan en uso por 30 años el cuartel Simón Bolívar, que se encuentra hoy propiamente desocupado. Logrado este propósito, alquilarlo a Naciones Unidas, a fin de que todas sus agencias que se encuentran diseminadas en Lima funcionen en un solo lugar. Y como hizo Naciones Unidas con el puericultor Pérez Araneda, que ya no están en estos momentos, oportunidad conseguir que la ONU refaccione, repare y remoce el local, ¿no? Para un museo de armas del Perú, qué maravilloso. desde el incanato hasta la actualidad, ¿no? Y incluyendo la remoción, incluyendo su entrada, que es el Parque Bicentenario. Wow. O sea, si la ONU entraría, repara todo eso para un museo de armas y sus agencias, porque es enorme, Claro, sus agencias y un museo de armas, pero tiene que arreglar la entrada. Claro, claro. Y ellos tienen plata, señor, si Claro. el agricultorio lo rehicieron. Lo hicieron lindo. ¿Ya? Ahora, todo este proyecto maravilloso, que ya están con, digamos, proyectos ya para ejecutar nomás, sería bueno que usted utilice las cámaras de Vecinos Unidos y usted pueda, del programa Entre Vecinos, y usted pueda pedir a la alcaldesa una entrevista. Claro, acá le doy otra sugerencia, marzo ya del año 21, donde le digo, donaciones de las colonias extranjeras por el centenario, colonia inglesa, Estadio de Madera, colonia española, Arco Morico, colonia china, Fuente China, colonia alemana, Torre Lerón, colonia italiana, Museo Italiano, colonia japonesa, Monumento Malcocapa, colonia francesa, la estatua de la Plaza Francia, hay bastante colonia para belga, conversar. el estibador, colonia norteamericana, los tres Atlantes, ¿ya? Si todas las colonias han donado para el centenario, ¿ya? ¿Por qué no pueden para el bicentenario lograr alguna de estas embajadas, donar algo para el Parque Bicentenario? Está en sus manos, señora Mónica Tello, alcaldesa, de hacer algo. Ya todo está servido, solamente falta ejecutarlo. Y yo creo que usted podría ejecutarlo. Me parece que sí. Hay que ayudarle. Porque claro. Ella necesita ayuda, que la gente la apoye. Exacto, vamos todos a apoyarla. Sería bueno que usted le pida una entrevista y ella encantada, yo sé que encantada le va a dar esa entrevista y puedan ustedes conversar de todo este trabajo y de cómo podemos recuperar uniéndonos como vecinos. Tenemos que unirnos. Vecinos unidos por Pueblo Libre. Actuemos. No nos quedemos solamente en la palabra bonita, sino actuemos. Actuemos. Y la vamos a apoyar. Todos los vecinos tenemos, sin diferencia política, claro, sin cosas de porque tenemos una camiseta del Pueblo Libre. Exacto.
Ya tenemos que trabajar con nuestra alcaldesa, que nos ha tocado, que el destino nos lo ha puesto adelante, que es, como digo, es mujer y las mujeres somos más acuciosas, ya para que el pueblo libre cumpla con algo su destino. Y sea realmente una gestión diferente. Claro, una cosita más te voy a decir. Con respecto a Francisco García Calderón, yo había leído mucho sobre su historia y me di cuenta, investigué también, de que la historia lo había olvidado totalmente, nadie se acordaba de quién era. Yeah. Entonces aproveché que Haas estaba y que era alcalde y le toqué la puerta, no me recibió y le seguí tocando la puerta. Entonces me mandó a Gerardo, que era de imagen. Gerardo se sentó y yo le conté toda la historia de Francisco García Calderón. Le había hecho un escrito inclusive y le entregué. Entonces Haas me entrevistó y le dije, usted es abogado, ¿cómo es que la historia se ha olvidado? Hay que recordar que fue el presidente Martí y vivió en Pueblo Libre. Claro. Casi un año, cuando todo Lima estaba ocupada por los chilenos, en Pueblo Libre se levantaba la bandera y se cantaba el himno nacional. Porque era el Palacio de Gobierno. Era el Palacio de Gobierno, sí, ahí. Claro. Y tenía a Montero, el general Montero, como vicepresidente, y al gran general de mi tierra, Andrés Avelino Cáceres también. Ellos estaban en Pueblo Libre. ¡Wow! ¡Qué rica historia tenemos! Imagínate. Hay que revalorar toda nuestra historia. Yo lo animaba a Yangali para que escriba incluso una novela o una historia sobre esto. Esos meses, ese año en que vivió acá el presidente del Perú con sus ministros y un pequeño destacamento y una comisión por aduanas, ¿no? Acá, defendiendo la patria, porque él decía, les pago, pero no cedo a la patria, y se entregó en eso, no quiso y no capitulaba, por eso lo agarraron y lo mandaron a Chile, y ahí lo trataron mal, lo castigaron. Él con toda su familia cuenta que vivían asustados en una covacha, ¿no? Y que los rotos iban y le escupían y le pateaban la puerta. Lo martirizaron propiamente. 3 años duró que en Chile no pudo firmar una capitulación con entrega de territorio. Entrega. Y hasta que el general Iglesias, creo, sí, Montero Iglesias, sí. Cáceres, Montero Iglesias, dijo, bueno, yo seré presidente, los chilenos lo reconocieron y él capituló y perdimos Tarapacá para siempre. Claro, y cedimos Tacna y Arica para que regresen después. Arica prefirió quedarse. Tacna se vino a nosotros. No, toda esa historia, por ejemplo, acá, esa historia, ¿cómo habrá sido para los pueblolibrenses cuando los chilenos andaban por todo Lima, saqueando, robando y violando como en toda guerra ganada, los victoriosos son así, y acá Pueblo Libre no podían entrar porque era territorio peruano y estaba el presidente con su gente defendiendo, no cediendo. No Todos cedamos. los días levantaba la bandera y cantaba todo el grupo. Claro. Tenemos que defender nuestro museo, no hay que ceder. Claro. Como Francisco García Calderón. Como Francisco García Calderón. Que no te secuestren y te lleven. Entonces, vecinos, tenemos que defender, tenemos que luchar y no hay que capitular. Luchemos por nuestro museo. No dejemos que se nos lleven este museo. Está en tus manos, en nuestras manos. Señora alcaldesa Mónica Tello, tome esto, pelee por la cultura. Nosotros.
pelee por Pilar nosotros. Usted es Ayuntamiento. vecina del distrito, usted es vecina, pelee por nosotros, pelee por su historia. Dele una cita lo más pronto posible a la señora Graciela para que puedan conversar y planificar la estrategia de cómo recuperar Sí. el lote 8. El lote 8. El lote 8. Vecinos, si conocen abogados, si conocen juristas, si conocen jueces, por favor, vayan a pedir, a ser posible rogar, porque yo he rogado, así he rogado, ya, vaya por nuestro lote número 8 que pertenece al museo. Y no vamos a permitir Que que nadie, así como nuestro presidente Francisco Francisco Calderón, prefirió que lo martiricen. exacto, antes de entregar el Perú, el territorio peruano, así que nos martiricen antes de entregar El el lote lote 8 a San Marcos. Sí, No lo podemos permitir. sí. Vecino, está en nuestras manos. Y llamamos también a las organizaciones como PACPUL o el de este joven, ay, siempre me olvido, que tiene una buena organización, al profesor Sumaita, ¿no? A todos ellos que son vecinos ilustres. Exacto, y la encargada aquí de unir todo Sí. es la alcaldesa. La alcaldesa tiene que llamar a todas estas instituciones, sentarlas en la mesa y conversar. Claro. Y de como tú dijiste, dejemos cualquier Ideas, idea política, partido, acá estamos. mezquinas, que yo soy, que yo figure. Claro. Yo nunca he sido así, yo he trabajado con perfil bajo, he trabajado. Y es verdad, y tú has hecho recién todo esto y nadie te conoce. Tengo pruebas, estos son Claro, todo. informes He visto, que antes de venir aquí y revisar todo esto, tiene toditito los informes, ahí está toditito. Informe de Pude Contraloría. leerlo, revisarlo y me he quedado con la boca abierta. Así. Vamos terminando esta entrevista porque la hora nos gana. Quiero agradecerte a nombre de los vecinos unidos de Pueblo Libre, a nombre de nuestro distrito, por todo ese tiempo, por todo este esfuerzo y sobre todo dinero, porque nadie te ha dado dinero para invertir en todo esto, en defender nuestro museo. Muchas gracias. Sinceramente quiero darte muchas gracias por haber defendido. A nombre de todos los vecinos del distrito, quiero darte las gracias. Realmente, muchas gracias. No, yo lo hago porque como cuando me hicieron una entrevista que en mi casa, yo estoy feliz de vivir en Pueblo Libre. Pueblo Libre es una provincia, ¿no? Todos los vecinos nos conocemos. Exacto. Es tranquilo. Ya tuve la pandemia, lo hemos pasado tranquilos. Claro. Los desórdenes, nosotros tranquilos. ¿Ya? No nos ha faltado nada, seguimos nuestra vida. Es un distrito privilegiado. Exacto, Es un tenemos distrito. jardines, plantas, Y como bichitos. Exacto. Como Yo de mi ventana voy a comer a diversas clases de pajaritos que se ponen y ya saben y me distraen. Toda la pandemia me distraen con eso. Qué Claro, felicidad tener es algo lindo ese animalitos, distrito. ardillas que vienen a mi ventana a pedir su desayuno. Maravilloso. Entonces, Loros, ardillas, defendamos nuestro distrito. chivillos, No. ¿ya? Bueno. Petirrojos. Por ti puedes hablar 2 años seguidos, como buena mujer. Desgraciadamente 1 millón de palomas. Eso es lo peor de todo. Tú no sabes cómo me he distraído. Sí, Y- bueno, que ahora sí quiero terminar esta entrevista. Una vez más agradecerte y pedirle una vez más una cita a nuestra alcaldesa Mónica Tello para que pueda recibirla lo más pronto posible y que ella, o las dos mujeres, Contigo, las mujeres puedan plantear la defensa no del distrito, no del Perú,
pero sí de nuestro museo. El museo primero y después el circuito Maranga. Y después el circuito. Con base en Pueblo Libre. Todo el circuito Maranga. Muchas gracias, Graciela, por abrirnos tu casa. Muchas gracias por acudir al llamado que hicimos en la entrevista del vecino Jericó, que cualquier persona o cualquier vecino del distrito quiera expresarse, expresar lo que está haciendo y que los vecinos puedan enterarse, bienvenido. Invitamos a todos los vecinos que quieran, que estén trabajando y quieran contar su historia, llámenos a los teléfonos que están en pantalla saliendo en este momento, llámenos, comuníquenos, como se comunicó la señora Graciela con nosotros, y hoy sabemos la verdad del museo. Nunca nadie nos dijo qué es lo que pasaba y qué es lo que puede pasar, pero ahora sí ya lo sabemos, está en nosotros pelear. Muchas gracias, vecinos, hasta una próxima transmisión. Que Dios los bendiga.